El vecino movió su cerca 3 metros. Una denuncia lo cambió todo. El sol en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a mediados de 2004, era una presencia constante y familiar para Ricardo Solís. No de ese sol abrasador del desierto, sino uno generoso, que acariciaba la piel y prometía el aroma de la tierra mojada después de un aguacero de verano. Ricardo, con sus 48 años y las manos curtidas por el oficio, era carpintero. Su taller, una extensión rústica de su casa, era su santuario. Allí, entre el dulzón olor a viruta de cedro y el agrio aroma de la pintura fresca, sus días transcurrían con la cadencia de un martillo golpeando la madera. Ricardo había heredado esa casa, construida por su abuelo y luego ampliada por su padre, en una zona que, aunque ya no era el campo abierto de antaño, conservaba un aire provinciano. Su parcela, modesta pero suficiente, tenía un pequeño huerto donde Elena, su esposa, cultivaba chiles serranos, jitomates y cilantro. Era su oasis, el lugar donde, al atardecer, se sentaba con una taza de café, viendo a sus hijos, Ana y Miguel, hacer la tarea o jugar en el patio. Ana, de 20 años, estudiaba contaduría en la universidad, una mente brillante y metódica. Miguel, de 16, era un torbellino de energía, fascinado por la mecánica y con sueños de poner su propio taller. Eran el orgullo de Ricardo y Elena, el fruto de años de trabajo y sacrificio. La rutina de Ricardo era sencilla, pero llena de dignidad. Se levantaba antes del alba, preparaba su café de olla con canela y se sentaba en la mesita de la cocina, oyendo la radio con las noticias locales, los gallos del vecino lejano y el suave murmullo de Elena preparándose para el día. Luego al taller, muebles a medida, reparaciones de puertas centenarias, encargos para las iglesias cercanas. No era un hombre rico, pero su negocio era estable. Le gustaba el trato directo con la gente, la confianza que se ganaba con un trabajo bien hecho. El dinero era justo para vivir sin lujos, para pagar los estudios de Ana y las excursiones de Miguel, para las medicinas de Elena cuando le dolía la espalda. La vida de los Solís transcurría sin grandes sobresaltos. Los domingos eran sagrados, misa en la parroquia de San Pedro Apóstol, un paseo por el Parián, donde los mariachis sonaban a todo pulmón y el aroma a carne en su jugo flotaba en el aire, y luego una comida familiar, a menudo un buen pozole preparado por Elena. Eran un pilar de la comunidad, respetados por su honestidad y su talante tranquilo. Ricardo, aunque de pocas palabras, era conocido por su consejo sensato. Hace unos 5 años, la propiedad vecina, un extenso terreno baldío por años, había sido comprada por don Rogelio Fuentes. Rogelio era un hombre de negocios, de esos que siempre parecían estar al tanto de todo lo que ocurría en el ayuntamiento. Había construido una mansión moderna, de ladrillo rojo y tejas claras, que contrastaba con las casas más tradicionales del barrio. Desde el principio, Rogelio se había mostrado distante, altivo. Sus coches eran siempre los más nuevos, sus fiestas las más ruidosas, sus aires los más prepotentes. Ricardo, por su parte, nunca fue de buscar problemas. Una vez, Rogelio había pedido permiso para que sus trabajadores usaran un pequeño tramo del terreno de Ricardo para mover material pesado, prometiendo compensarlo. Ricardo accedió por buena vecindad, pero la compensación nunca llegó y los trabajadores dejaron un pequeño desorden. Ricardo lo limpió en silencio, pensando que era mejor evitar roces. Un martes por la mañana, mientras Ricardo estaba en su taller lijando una mesa de parota, un ruido metálico y constante comenzó a vibrar desde la propiedad de Rogelio. Al principio lo ignoró, acostumbrado a los ajetreos de la construcción, pero el ruido persistía. Salió al patio frunciendo el ceño. Vio a 2 hombres con herramientas levantando una nueva cerca de malla ciclónica. No era eso lo que lo alarmó, sino la línea sobre la que la estaban levantando. La cerca antigua, de piedra y alambre, que había marcado el límite entre las propiedades desde tiempos inmemoriales, ya no estaba. En su lugar había una zanja recién cavada y los postes de la nueva cerca se estaban instalando. Ricardo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Algo no estaba bien, la nueva línea avanzaba descarada hacia su huerto, unos metros quizás. 3 metros para ser exactos, lo calculó su ojo experto. 3 metros de su tierra, de su historia, de su paz. Se acercó a los trabajadores, que parecían jóvenes y renuentes a hacer contacto visual. «Oiga, joven, ¿qué están haciendo aquí?», preguntó Ricardo, su voz baja pero con una tensión apenas contenida. Uno de ellos, el más alto, se limpió el sudor de la frente. «Don Rogelio nos dijo que pusiéramos la cerca en esta línea, señor.
Es la nueva división, pero si la cerca vieja estaba allá donde está el ahuehuete. Están entrando a mi terreno. Ricardo señaló un viejo árbol de ahuehuete que había servido como referencia de la frontera por décadas, su sombra cayendo ahora dentro de la nueva demarcación. El trabajador se encogió de hombros. Nosotros solo seguimos órdenes, señor. Hable con don Rogelio. Ricardo respiró hondo, sintiendo cómo la sangre le subía a la cabeza. Entró en su casa, su corazón golpeando con fuerza contra sus costillas. Elena la llamó, ven a ver esto. Elena salió con los ojos preocupados al ver la expresión de su esposo. Juntos observaron la línea ofensiva que se abría paso en su patio. No puede ser, exclamó Elena, llevándose una mano a la boca, nuestros chiles. Nuestros jitomates. Esa tarde, cuando los obreros se fueron, Ricardo se dirigió a la imponente puerta de hierro forjado de don Rogelio. Tocó el timbre, la mano temblándole. Después de unos segundos, se abrió la puerta y apareció el mismo don Rogelio, con una camisa de lino impoluta y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Ricardo, qué sorpresa verte por aquí, mi estimado vecino. ¿Se te ofrece algo? Su tono era de falsa cordialidad. Don Rogelio, tenemos que hablar de la cerca. Sus trabajadores la están poniendo 3 metros dentro de mi propiedad. Esa no es la línea. La voz de Ricardo, aunque firme, denotaba la angustia. Rogelio arqueó una ceja, la sonrisa se desvaneció. Mira, Ricardo, no te hagas. Esa cerca siempre estuvo ahí. Tus padres la pusieron mal y ahora yo la estoy arreglando. Eso no es cierto, don Rogelio. Mi padre construyó esa cerca hace 40 años, justo donde marcaban los linderos. Usted sabe que me está quitando terreno. La indignación de Ricardo subía. ¿Por qué hace esto? No le basta con todo lo que tiene. Rogelio dio un paso adelante, acercando su rostro al de Ricardo. Su voz se hizo un susurro amenazante. Pues si tienes papeles, preséntalos. Si no, es mi palabra contra la tuya. Y francamente, ¿quién crees que tiene más peso aquí en el pueblo? Yo tengo mi influencia en el catastro, en el registro público. Y tú, Ricardo, solo eres un carpintero con un taller. A ver quién te cree. Se detuvo un momento, saboreando el efecto de sus palabras. Además, seguro que quieres armar un escándalo por unos cuantos metros de tierra. Podría afectarte el negocio, ya sabes cómo es la gente, Ricardo. Los chismes corren. Ricardo sintió un golpe en el estómago. La amenaza era velada, pero clara. El sudor frío le perló la frente. Rogelio le estaba robando su tierra y con ella, su dignidad, la memoria de su padre, la seguridad de su familia. Esto no se va a quedar así, don Rogelio, dijo Ricardo, con la voz apenas un hilo. Rogelio soltó una carcajada seca. Ya veremos, Ricardo, ya veremos, y con un gesto despectivo cerró la puerta. El impacto emocional fue devastador. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. La imagen de la cerca avanzando en su terreno, las palabras hirientes de Rogelio, se repetían en su mente como un eco infernal. Se sentía humillado, impotente. Su hogar, el lugar donde se había sentido más seguro, ahora parecía vulnerable. Elena lo encontró en la sala, sentado en la oscuridad, con la mirada perdida. Ella lo abrazó, sintiendo su cuerpo temblar. No te desanimes, viejo, algo haremos, le susurró, pero en su voz también había miedo. Ana y Miguel, al enterarse, reaccionaron con indignación. Ana, siempre pragmática, investigó en Internet sobre disputas de límites, mientras Miguel, impulsivo, quería ir a romper la nueva cerca él mismo. Es un ratero, papá. No podemos dejarlo, gritó Miguel con los puños cerrados. No, hijo, la violencia no es el camino. Pero tampoco nos quedaremos con los brazos cruzados, respondió Ricardo, aunque no tenía ni la más mínima idea de qué hacer. Los días siguientes fueron un tormento. Ricardo iba al taller, pero su mente no estaba en la madera. Cada vez que escuchaba un ruido del lado de Rogelio, su corazón se aceleraba. Los vecinos comenzaron a murmurar. Algunos evitaban la mirada de Ricardo, temiendo la influencia de don Rogelio. Otros ofrecían palabras de consuelo vacías. ¡Ay, Ricardo, qué desgracia! Pero es que Rogelio es muy poderoso. La reputación de Ricardo, la de un hombre que siempre resolvía sus problemas con sensatez, se veía ahora teñida de un matiz de impotencia. ¿Cómo iba a permitir que le quitaran su tierra así como así? La gente lo miraba con lástima, y eso le dolía más que el propio robo. Ricardo pasó semanas revolviendo viejos baúles, buscando escrituras, planos antiguos. Encontró papeles amarillentos, pero las descripciones de los linderos eran vagas, usando referencias como la piedra grande o el árbol de nopal solitario, que ya no existían o eran ambiguas. Visitó a un abogado en Guadalajara.
Un hombre joven y ambicioso que le cobró una consulta exorbitante para decirle que el caso era complicado y que enfrentar a don Rogelio requeriría muchos recursos y tiempo. Y las posibilidades no eran altas. Ricardo salió de la oficina con el corazón encogido, sintiendo que la justicia era un lujo que no podía permitirse. Una tarde, mientras cenaban en un silencio pesado, Elena, con su sabiduría tranquila, sugirió: «Ricardo, ¿te acuerdas de don Octavio, el topógrafo? El que le hizo el levantamiento a la casa de mi tía Chayo hace años. Dicen que es muy honesto y conoce bien los terrenos de por aquí. Tal vez él podría ayudarnos». Una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Ricardo. Don Octavio, sí, lo recordaba. Un hombre mayor, jubilado, de lentes gruesos y mirada perspicaz, con fama de ser el mejor y más escrupuloso topógrafo de la región, que había trabajado muchos años para el gobierno. Ricardo no lo conocía íntimamente, pero sabía que era un hombre de principios. A la mañana siguiente, Ricardo tomó su vieja camioneta Ford Lobo y condujo hasta el pequeño pueblo de Ajijic, donde sabía que vivía don Octavio. Lo encontró en su modesta casa, rodeado de mapas y libros viejos. Don Octavio, ahora con casi 80 años, escuchó atentamente la historia de Ricardo, asintiendo de vez en cuando, sus ojos detrás de los lentes brillando con una luz de entendimiento. «Don Rogelio», dijo don Octavio al final del relato. «Ese hombre siempre ha sido un águila, de las que no suelta la presa. Pero una cosa es ser mañoso y otra, descarado». Se levantó y fue a un viejo archivador de madera. Sacó unos mapas enormes y los extendió sobre una mesa. «Ricardo, mi trabajo ha sido toda la vida la tierra, y la tierra habla si sabes escucharla. Necesitamos pruebas irrefutables. Las escrituras viejas, referencias históricas, puntos de control que Rogelio no pueda mover». Don Octavio, movido por un sentido de la justicia y el respeto por el oficio, aceptó el encargo. Ricardo no tenía mucho dinero para pagarle, pero le ofreció pagarle con sus mejores trabajos de carpintería y una parte, modesta, en efectivo. Don Octavio, más interesado en la verdad que en el dinero, aceptó. Durante las siguientes semanas se embarcaron en un proceso meticuloso. Don Octavio, con su equipo de teodolito y estación total, que aunque no era lo último en tecnología, era preciso para la época, y Ricardo, ayudándole como asistente. Hicieron mediciones a horas insospechadas, a veces al amanecer, cuando Rogelio dormía y los trabajadores no estaban. Don Octavio consultó antiguos planos catastrales de la época en que la zona se urbanizó, algunos guardados en archivos polvorientos del ayuntamiento que pocos conocían. Ubicaron los puntos geodésicos originales, viejas mojoneras semienterradas, e incluso encontraron una antigua zanja de irrigación que había servido como límite natural para varias propiedades décadas atrás, la cual Rogelio había rellenado parcialmente. Encontraron algo más. Las viejas fotos de la familia de Ricardo, de los álbumes de bodas y fiestas infantiles, mostraban claramente la cerca original, con el ahuehuete como testigo mudo, perfectamente alineada con los límites que don Octavio estaba recalculando. Las imágenes, aunque en blanco y negro o sepia, eran una prueba visual irrefutable. El veredicto de don Octavio fue contundente. Don Rogelio había invadido los 3 metros exactos que Ricardo había estimado, e incluso un poco más en un extremo del terreno. El informe que preparó era una obra maestra de precisión. Planos detallados, coordenadas exactas, referencias históricas y un análisis pormenorizado de las escrituras de ambas propiedades. No dejaba lugar a dudas. La estrategia de don Octavio no era ir directamente a un juicio. «Ricardo», le explicó el viejo topógrafo, «ir a juicio con Rogelio es meterse en un pantano legal que te secará el alma y la bolsa. Él tiene dinero y abogados buenos para enredar las cosas, pero hay una manera de que el Estado lo obligue a cumplir. Vamos a usar la burocracia, pero con la verdad por delante». La idea era presentar una denuncia formal y bien documentada ante el catastro municipal y el registro público de la propiedad, no solo para corregir el error en los linderos, sino para evidenciar la alteración ilegal. Esto obligaría a las autoridades a investigar y, si confirmaban el fraude, a actuar. Ricardo, armado con el voluminoso informe de don Octavio, las fotos familiares y una renovada determinación, se dirigió a las oficinas del catastro en Guadalajara. Los primeros días fueron frustrantes. Un laberinto de ventanillas y formularios, personal que parecía tener prisa, que lo enviaba de un lado a otro, pero Ricardo ya no era el hombre abrumado. Pensó en su padre, en Elena, en Ana y Miguel, no se rendiría.
Insistió, preguntó, esperó horas hasta que finalmente logró presentar su denuncia, pero Ricardo tenía unas bajo la manga. Meses antes, había hecho un trabajo de carpintería para la oficina del periódico Mural, un diario local respetado por su periodismo de investigación. Allí había conocido a una joven reportera, Sofía Pérez, una muchacha de ojos vivaces y una curiosidad insaciable. Ricardo, al entregar el pedido, le había contado brevemente la situación, sin pedir nada, solo como desahogo. Sofía, que ya había oído rumores sobre don Rogelio y sus movimientos turbios en el sector inmobiliario, había guardado esa información. Ahora, con el informe de don Octavio en mano, Ricardo la contactó. Se reunieron en una discreta cafetería en el centro de Guadalajara. Ricardo, con la garganta seca, le mostró el informe y las fotos. Sofía leyó, sus ojos moviéndose rápidamente por las líneas, la indignación creciendo en su rostro. Don Rogelio es un tipo con muchos contactos, dijo Sofía, pero esto es descarado. La gente necesita saber que nadie está por encima de la ley. Sofía comenzó su propia investigación. Habló con antiguos vecinos de Rogelio, con ex empleados suyos, con gente del ayuntamiento que prefería el anonimato. Descubrió patrones de comportamiento similares: pequeños despojos de tierra, presiones a proveedores, uso de influencias para beneficios propios. En un par de semanas, el periódico Mural publicó un artículo. No era un ataque frontal a Rogelio, sino una pieza sobre irregularidades en linderos de propiedades de alto perfil en Tlaquepaque, citando fuentes anónimas y evidencia topográfica. El artículo no mencionaba a Ricardo directamente, pero la descripción era lo suficientemente clara como para que la gente del pueblo entendiera. La nota también hacía preguntas incómodas sobre la laxitud del catastro municipal en ciertos casos. El artículo cayó como una bomba en la comunidad de Tlaquepaque. La gente comenzó a hablar más abiertamente. El catastro, ya bajo la presión de la denuncia de Ricardo y ahora expuesto al escrutinio público, se vio obligado a actuar con celeridad. No podían permitirse un escándalo de corrupción o negligencia. Una semana después de la publicación del artículo, llegó la notificación oficial a don Rogelio. Inspectores del catastro, acompañados por un notario público y, para sorpresa de todos, por el propio don Octavio, quien actuó como perito auxiliar, se presentaron en la casa de Rogelio. Con las mediciones precisas del informe, los viejos planos y las fotos, el fraude fue innegable. La nueva cerca estaba, efectivamente, 3 metros dentro de la propiedad de Ricardo. Rogelio, furioso, intentó sobornar a los inspectores, argumentó, amenazó, pero ya era tarde. El expediente de Ricardo, la evidencia de don Octavio y la atención mediática eran un muro infranqueable. Se le impuso una multa considerable por alteración de límites y construcción ilegal, y una orden perentoria para que moviera la cerca a su posición original en un plazo de 10 días. El prestigio de Rogelio, su imagen de empresario intocable, se desmoronaba ante los ojos de sus vecinos. La mañana en que los trabajadores de Rogelio, bajo la supervisión de 2 funcionarios municipales y con la mirada curiosa de todo el vecindario, comenzaron a desmantelar la cerca para moverla hacia atrás, fue un día de liberación para Ricardo. Se sentó en su patio con Elena, sus hijos a su lado, observando en silencio. No había triunfalismo en su rostro, solo una profunda satisfacción. Había recuperado lo que era suyo, no con violencia, sino con paciencia, inteligencia y verdad. Don Rogelio no se dignó a salir de su casa ese día. La humillación era su verdadera condena. Su reputación quedó hecha pedazos en la comunidad. Otros vecinos, antes temerosos, ahora empezaban a susurrar sobre pequeñas disputas que tenían con él, quizás envalentonados por la victoria silenciosa de Ricardo. Esa noche, el huerto de Ricardo estaba iluminado por las bombillas que Miguel había colgado. Elena preparó una carne asada sencilla, pero llena de significado. La familia Solís se reunió no solo para celebrar la recuperación de la tierra, sino la reafirmación de su dignidad. «Papá, estoy tan orgulloso de ti», dijo Miguel, con una sinceridad que conmovió a Ricardo. Ana asintió. «Nos enseñaste que, aunque sea difícil, siempre hay que luchar por lo justo». Ricardo miró a sus hijos, luego a Elena, que le sonreía con los ojos llenos de amor y admiración. Los 3 metros que habían vuelto a su lugar no eran solo tierra. Eran un testimonio, una lección de vida. El sol en Tlaquepaque al día siguiente volvería a brillar y en el patio de Ricardo, el ahuehuete proyectaría su sombra exactamente donde siempre debió hacerlo, custodiando la paz de la familia Solís.
La justicia a veces se abría paso lentamente, con un Teodolito, viejas fotos y la obstinación de un hombre bueno.